Bienvenidos a un nuevo episodio de Quiero ser Product Manager. Es un espacio donde exploramos las facetas más intrigantes de la gestión de productos digitales. Hoy tenemos un privilegio de contar con Fede Peiretti, un emprendedor cuya experiencia trasciende las fronteras convencionales de un Product Manager, pero cuya trayectoria es esencial para entender los desafíos y éxitos en este campo. Fede no solo ha escrito un libro que es excelente y me gustaría que lo recomiendan, sino que también ha cofundado y fundado diferentes empresas y emprendimientos, ha trabajado en diferentes consultoras, en agencias, donde ha enfrentado de primera mano los retos de gestionar productos digitales. Su enfoque holístico y su capacidad para integrar estrategias de marketing innovadoras con desarrollos tecnológicos lo convierten en una voz autorizada para poder hablarnos sobre el futuro del Product Management. Así que hoy, en nuestra charla de hoy, espero que Fede aborde algunos de los desafíos más significativos que ha enfrentado en la gestión de productos digitales y cómo los superó o cómo los intentará superar también en el futuro. Ya hablaremos un poquito también en detalle de eso y su visión sobre el futuro del Product Management en la era del boom de la inteligencia artificial. Además, Fede nos va a compartir hoy cómo equilibra las necesidades del usuario con los objetivos comerciales de una compañía y nos contará una historia personal que seguro va a ser más que motivadora para todos aquellos que están pasando por el proceso de emprender y de llevar adelante un producto digital. Así que, sin más preámbulos, demos una cálida bienvenida a Fede Peiretti, quien seguramente nos ofrecerá una perspectiva enriquecedora y motivadora sobre la gestión de productos digitales en este mundo tan diverso y complejo que hoy tenemos. Bienvenido, Fede, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, presentate como más te guste y contanos un poquito de vos. ¿Cómo va, Clau? Bueno, gracias por el espacio y por invitarme en un tiempo tan turbulento y perfecto para poder contar experiencias y hablar un poco de mi recorrido. Vamos a empezar ya con toda la carne al asador. Acabo de cerrar una startup, así que estoy en ese proceso de duelo y de reimaginar el futuro y recrear todo. Así que esta conversación la imagino y la deseo como un buen recorrido para contar mis aprendizajes, para capitalizarlos yo y pasar un gran momento. Siempre que hablamos lo disfruto mucho, así que espero que quienes estén del otro lado también les pase. Me encantó la presentación y dije, ¿qué puedo sumar a lo que decís para que quien está del otro lado entienda por qué teóricamente tengo credenciales para hablar de Product Management? Y algo que se me venía cuando pensaba en hablar con vos y todo esto, era cómo empecé. Y por qué terminé en producto o por qué estoy relacionado al producto. Y es interesante porque yo terminé el colegio con orientación a publicidad y medios, con lo cual hice radio, cine y todo eso, y apenas terminé el colegio monté como una especie de productora donde filmamos algunas cosas y de ese lado como siempre de lo visual y de lo creativo y el mundo más de ahí las ideas. Y paralelamente montaba una empresa de retail de computación que para mí, a mi juicio, es algo más técnico operativo y de tecnología, ¿no? Mientras estudiaba sistemas y tal. Entonces, como que vengo de ahí y para mí producto fue como la conjunción de estos mundos. Entonces fui programador mucho tiempo, pero también trabajé en muchos proyectos de un lado muy creativo y muy del marketing, como bien dijiste. Así que eso por ahí quería sumar, que me parecía que describía bastante. Y otra cosa más es que me interesé mucho por el desarrollo humano. Estudié muchas cosas relacionadas a los soft skills, a las terapias y a todo eso, que también a veces creo que tengo muchos puntos de vista distintos y contradictorios en mi cabeza, y eso es lo que me hace fácil como poder estar frente a un producto, frente a un proyecto y poder relacionar stakeholders, desarrolladores, diseñadores o quien sea que esté involucrado en el desarrollo de un producto que evidentemente por su naturaleza, por su trayectoria, tienen formas de hablar y de comunicarse y de pensar totalmente distintas. Entonces yo convivo con eso internamente. Ayer estuve en un evento y los presentadores, siempre a los invitados, a cada uno de los entrevistados, le hacían una pregunta que me pareció muy interesante para romper el hielo. Y la pregunta es, contanos algo que nadie sepa de vos. Muy buena, ¿eh? Es difícil porque soy una persona bastante transparente. Pero creo que algo que muy poca gente sabe de mí es que hice clown durante un año
y fue una experiencia que me cambió mucho mi forma de ser. Pero era mucho de interpretación y de jugar con las emociones y todo eso, y una parte mía ahí como de cambiar ese escenario, de romper un montón de barreras internas que estuvieron buenas. Me gustaría que nos cuentes cuál ha sido para ti el mayor desafío que has tenido a la hora de gestionar o crear un producto digital. Y por supuesto, cuál es tu lección aprendida, cuál fue, cómo lo superaste a este desafío en particular. Ok. A ver, se me ocurren varias cosas que pueden ser desde la gestión o desde el lado de hacer el producto, de pensarlo, o desde la gestión. Y algo creo que por ahí es transversal a eso, que surgió la palabra. Como decía antes, empecé como desarrollador y sobre todo en frontend. Me acuerdo que cuando estaba en el equipo de frontend era muy difícil que el equipo de frontend o se lleve bien con el de backend y que se entiendan, o ni hablar con los diseñadores, que bueno, ahora serían UX o UI, lo que sea. Y después, pasando por distintas disciplinas, me di cuenta que esto era algo que se repetía constantemente, ¿no? Como estas grietas que se generan en los equipos. Y esto me pasaba también, yo estando dentro del equipo como Product Manager o como Front-End, o inclusive en procesos más de transformación donde llevaba como compañía a una empresa a pensar en producto, empezar en metodologías ágiles, empezar en innovación, como que al final me da un poco lo que vos decís. La gente o quien estaba liderando algo, para no definirlo, como que siempre quería que los desafíos que tenían eran solo propios y muy particulares de la industria o del nicho, y viéndolo desde afuera hoy, digo, son desafíos humanos, desafíos de comunicación, desafíos de empatía, desafíos de ponernos en el lugar del otro, desafíos de tomarnos tiempo de hablar y de correr, ¿no? De no correr, mejor dicho. Y esto bueno, tenemos que generar. A veces parece que escuchamos a los equipos y que los equipos quieren que le vaya mal a un producto o a la empresa en sí mismo. Y trabajé en un retail que está ahí en proceso de muerte en Argentina. Y me acuerdo que una de mis primeras presentaciones era mostrar como esta foto del empleado de Pepsi tomando Coca-Cola o esta famosa foto. Y creo que entonces, para considerar un producto o pensar como ese lugar es, a ver, la gente de tu equipo consumiría tu producto, cree en tu visión, pero realmente, como está en la casa, compra esto. Y creo que eso no tiene nada que ver ni con la future, ni con algo de tecnología. Es algo mucho más tradicional y algo más humano. Eso es lo que pensaba y lo primero que se me venía. Tengo alguna otra más que me parece que también estaría bueno contar. Pero ahí no sé por dónde querés profundizar o no. Dijiste palabras que suelen ser muy habituales, ¿no? Dijiste empatía, dijiste comunicación, dijiste tratar de caminar un poquito más y no estar corriendo todo el tiempo. Dijiste palabras claves que en el mundo de productos son muy comunes porque siempre nos topamos con tratar de ser empáticos con los usuarios y internamente con los clientes internos de la compañía. Entonces, contame algo del barro, contame algo donde me digas, mira, tuve este problema y lo solucioné de esta manera. Buenísimo. Ahí tiraste una palabra que me encantó. La palabra clientes internos o stakeholders. Sobre todo cuando construimos producto para un mismo lugar y estamos a cargo de construir el producto de la misma empresa, y los stakeholders son internos, ¿no? Por ahí si eso es consultoría, o eso tal vez es un poquito distinto, pero igualmente somos un equipo de personas reunidas para trabajar en el pos de un objetivo en común. Punto. La palabra cliente nos separa absolutamente al instante y no nos hace equipo. Entonces, a ver, mi visión es muy etimológica de la palabra y creo que hay una separación, porque ya lo contractual es totalmente distinto. Entonces, me acuerdo cuando entré en este retail, que ya que estamos, le vamos a decir que es Sodimac, lo primero que pasó cuando entré al equipo de proyectos en ese momento, como para llevarlo a lo que era un equipo de producto y tener una visión mucho más de usuario, una visión mucho más innovadora, entrar en el cliente, de sistemas de desarrollo mucho más orientados en metodologías ágiles y toda esta transformación, o sea, de pasar de proyectos tradicionales en cascada al desarrollo de productos. Nosotros somos el equipo de servicios y no de servicios al negocio. Bueno, estamos haciendo todo mal. Nosotros somos el negocio también. No es que los que hacen negocio están del otro lado. Y creo que eso es algo que lo tenemos que entender tanto los que estamos como
haciendo el producto, como los que están más llamados o más mal llamados del lado del cliente o del lado del negocio. Para mí es personas que tienen más contacto con el cliente, personas que están viendo más un Excel, personas que están más generando un producto. Y es algo que, de nuevo, me costó un montón, como terminan siendo creencias muy arraigadas en la organización, donde es difícil para la persona que quiere dejar de considerar un cliente a alguien del negocio, por decirlo de alguna manera, o alguien de la operación, porque hay un montón de barreras internas que hay que pasar para hablar de negocio, para hablar en otros términos, no tal vez tan técnicos, de tratar de entender ese lenguaje, y a la otra persona de no tratarte como el pibe de IT que no entiende nada y que solo me está arreglando una impresora, cuando en realidad está construyendo el negocio del futuro o el negocio del presente según el estadio de la compañía. Y yo ahora no tomo cerveza, pero no son cosas que se tienen que poder resolver de manera humana, de nuevo focalizándose en el objetivo común, en una visión, y ahí el desafío más grande que tú ves, ok, ¿cómo te cuento una visión usando las palabras correctas para que no sientas ni que me estoy metiendo en tu cancha, ni que yo nos estamos invadiendo y tal? Y por ejemplo, en Soymac me pasaba que cuando hablábamos de experiencia de cliente, decían, no, nosotros somos una empresa que ya pensamos en el cliente. Claro, pero ¿desde qué punto de vista estamos hablando de esto? Desde el punto de vista comercial, sí, obviamente. Vos crees que pensás en el cliente porque el cliente tiene que hacer una casa y vos buscas todo lo que él necesita para hacer la casa. Ahora, desde el punto de vista donde un pedido le tarda 15 días en llegar, no estás pensando en el cliente. O donde no puede hacer una compra por la web, o donde no puede hablar con alguien por WhatsApp, o donde no se entiende que la experiencia de construir una casa va mucho más allá de comprar los materiales, sino de diseñarla, de pensarla, de crearla. No estamos entendiendo al cliente. Entonces, entender el cliente, la empatía y la visión no deja de ser más un punto de vista de las capacidades de esa persona. Y creo que a veces necesitamos entender que las palabras para algunos significan un montón de cosas, pero ¿cómo podemos llevar ese ejemplo de, ok, experiencia de cliente es otra cosa tal vez? O podríamos amplificar un poco más lo que es experiencia de cliente. Entonces, ahí mi pregunta era, experiencia de cliente, ok, ¿cómo es el Customer Journey? ¿Lo tenés? Tenemos un recorrido del cliente, sabemos cuándo empieza, por qué viene, por qué se va, por qué no vuelve, por qué vuelve, qué es lo que busca cuando viene a la tienda, qué es lo que mira. Y ahí es donde también como se empiezan a desafiar esas creencias estamos hablando de conocimiento del cliente, estamos hablando de visión, estamos hablando de roadmap. Entonces tocaste un tema muy interesante, que es cómo te ve el resto del mundo, las personas del negocio, ¿no? El chico de IT, que te ven la persona que me arregla la impresora, la persona que hace la web o la persona que construye una funcionalidad y punto, y no te ven como un compañero con el cual crear el negocio. Eso le pasa a muchísimas personas del lado de IT, pero también al revés, donde se le piden ciertas situaciones del lado del negocio que son fundamentales para poder vender más y la persona de IT solo quiere construir tecnología que es increíblemente fantástica, pero muy poco funcional de cara al negocio, ¿no? Entonces, este equilibrio siempre es muy, muy difícil de gestionar en muchísimas empresas por el sombrero que tiene cada departamento y bueno, por esto se construyeron estas nuevas formas de organizar empresas por silos, donde tenés células multidisciplinares, donde tenés el de negocio, el de IT, el de finanzas, el abogado, el de marketing, todos juntos en una misma célula de 5 o 6 personas y pueden construir producto todos juntos con todos sus conocimientos únicos, ¿no? Entonces eso ha funcionado muy bien en muchas empresas. Si tuvieses que elegir, tomar un solo factor de lo que es realmente importante para el éxito de un producto digital, ¿qué elegirías y por qué? A ver, creo que depende mucho no quiero patear la pelota y escaparme de esta pregunta porque me parece que está buenísima, pero consideraciones a tener en cuenta. Creo que depende mucho de lo que definamos como éxito en términos del estadio en el que está el producto y la empresa, ¿no? Si estamos en un estadio de discovery, si estamos en un estadio de desarrollo, si estamos en un estadio de evolución o de continua innovación, si ya estamos establecidos en el mercado, si no, si tenemos clientes. Entonces, creo que ahí es como un poco depende del contexto en el que esté el producto, podemos definir lo que es éxito, pero lo voy a tratar de llevar a las experiencias que tuve y creo que para mí lo más importante es la experiencia del cliente, que no solo que le lleguen los mails en tiempo correcto y que tenga un flow copado, un onboarding, no hablo solo de la disciplina UX. Y acá es como, empiezo a explicar a qué me refiero cuando hablo de experiencia de cliente, porque si no,
se simplifica solo en, contratar a alguien de UX para que lo entienda. Me refiero al global, ¿no? A que el producto, la construcción, el pensamiento y toda la cuestión que se da alrededor del producto sea realmente necesario para el cliente. Y aquí hay un montón de desafíos que tienen que ver con el time to market, con entender si lo que estamos desarrollando es necesario para el cliente en este momento, si lo va a entender, si no lo va a entender, si lo va a usar, si no lo va a usar, si resuelve un problema, si no lo resuelve, si hay un retorno en esto. Y creo que para mí el cliente, y por eso lo traigo como primero, porque cuando hablamos de equipos que no se logran unificar y que no se logran como alinear, creo que el cliente es una buena, como que es un buen motivo, una buena razón para conectar a los equipos, porque podemos hablar un mismo lenguaje. Es decir, estamos trabajando para esta persona, se puede usar protopersona, se puede usar miles de herramientas, poner un journey gigante, pero escuchar entrevistas, entender para quién estamos trabajando y poder alinearnos en que todos estamos viendo esta peli. Entonces creo que como herramienta es un centro muy importante para poder alinear, para poder conectarnos, para poder definir prioridades y hasta para poder hablar un lenguaje como muy común, ¿no? Entonces creo que eso es como una parte central. Y ahí, para traer un ejemplo personal que te contaba la última vez que nos vimos, y es parte de una de mis lecciones con esto del startup que cerramos. En resumen, el startup se dedicaba o pretendía como ayudar a los, luego de varias iteraciones, llegamos a la misión que lo que queríamos hacer era ayudar a los padres a mejorar la relación con sus hijos, siendo que no mejorar porque esté mal, sino mejorar dándole herramientas, generando una conexión más profunda, trabajando las emociones, que el chico pueda desarrollar sus talentos, sus motivaciones, y también como un poco impulsando toda esta corriente de educación distinta que pretende mirar al niño o al estudiante como alguien que necesita más preguntas que respuestas. Tiene una curiosidad innata, una motivación que después se le va como apagando, y a todos nos pasó con la cantidad de información que nos dan, con la cantidad de reglas, con la cantidad de la falta de reglas también, y cómo ciertos talentos que traemos se van apagando. Entonces, dicho ese resumen, hicimos distintos y muchos pivotes en modelo de negocio, en experiencias, y ahí creo que pecamos de ser muy tecnólogos, pero no tecnólogos en front-end, en back-end, en UX, tecnólogos en lo que queríamos como utopía de una filosofía educativa. Y lo que nosotros creíamos que estaba bien, que era esto de desarrollar talentos y motivaciones. Y nos focalizamos tanto en el problema que veíamos, en nuestra visión, en el problema que mismo entrevistamos más de 200 padres en este año, y entrevistas de llamadas, videollamadas, de todo, hicimos todo. Y todos estamos de acuerdo en el problema, lo definíamos así: el colegio tiene que transformarse, la educación no funciona, la relación padre-hijo está obsoleta, no puedo hablar con mi hijo, no puedo hablar con mi hija, no sé qué está haciendo, no sé qué hace con el móvil, no sé qué hace con el móvil. El problema clarísimo, definidísimo, perfecto. Ahora, ganas de accionar y un poco ya más complicado ahí. Entonces, creo que nos enamoramos del problema, nos enamoramos de la tecnología para solucionar el problema, pero no fuimos en profundidad de si el cliente lo quería solucionar y cómo lo quería solucionar, porque la educación por algo hace tantísimos años que no cambia. O sea, la educación viene del modelo industrial y así se quedó. Sí, hay corrientes alternativas y lo que sea, pero no se expanden, no van a una velocidad que el mercado lo va a necesitar en el futuro, y ni hablar de los niños a nivel de desarrollo de emoción, lo que sea. Entonces, creo que esto de pensar en el cliente de nuevo no es solo descubrir el problema, sino es entender qué es lo que el cliente realmente quiere y qué es lo que está dispuesto a hacer. Y hay algo que me llevé como aprendizaje de mí mismo cuando escribí el libro Amar el Caos. Es como la compilación de toda mi experiencia siendo intraemprendedor y liderando el área de intraemprendedorismo en una agencia, donde compilamos muchas metodologías de innovación para crear productos. Lo que terminó diciendo en el libro es: relacionate con una persona como sea y empezá a crear con esa persona hasta que la ames, porque la entendiste y querés lo mejor para esa persona y creaste el mejor producto que esa persona necesita en ese momento. Y creo que cuando hacemos producto tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder crear lo mejor para esa persona, sin importar la tecnología que usemos, la metodología que temamos, lo que sea. Y volviendo a mi ejemplo de educación,
Nosotros queríamos hacer una app, queríamos hacer algo digital, queríamos hacer algo de aprendizaje, queríamos que el padre cambie, queríamos que el padre tenga más herramientas. Y por ahí, yendo exclusivamente a la relación con el cliente, lo que el padre nos decía, porque es el que va a pagar, tal vez es lo que yo quiero es que me armes una plaza o me pongas a alguien que me organice actividades en la plaza de la esquina y yo pueda ir a la plaza y estar tranquilo que mi hijo está jugando, se está divirtiendo, desarrolla sus talentos, media hora, una hora y yo me voy a casa o estoy en la plaza también pero me voy. Y ahí es, entonces la pregunta es ¿cuán dispuestos estamos a desafiar nuestras propias creencias, conocimientos y tecnología en pos de la experiencia del usuario? Una cosa que aprendí en estos últimos años ha sido que la educación solo cambia cuando cambia el mercado. Te doy un ejemplo. Empresas por ejemplo, Henry, Egg, no sé, bueno, hay miles. A ver, después ir a las de plataforma como Udemy, Coursera, bueno, todo lo que ves hoy de educación diferente, alternativa o de fuera de lo formal o incluso formal en muchas ocasiones, solo se ve afectada cuando el mercado cambia. Te doy un ejemplo. Salió OpenAI. ¿Qué pasó con las escuelas? ¿Qué pasó con las universidades? Lo que empiezan a hacer es, dejan de pedirte la tarea para la casa porque cuando vas a tu casa la haces con ChatGPT. Dejan de pedirte el ensayo. Es decir, lo que quiero decir es, la educación cambia cuando cambia el mercado. ¿Y por qué es esto? Porque así nació. Como dijiste vos al principio, la educación nació desde el recorrido de la necesidad industrial, de necesidad, primero, de que los padres no tengan que cuidar a sus hijos y puedan dejarlos en un lugar 8 horas, porque tienen que trabajar esas otras 8 horas y porque la industria además necesitaba gente que sepa leer y escribir para que pueda trabajar dentro de esas industrias o que tenga un oficio, que sepa carpintería, que sepa ciertas características particulares, ¿no?, que necesitaba la industria en su momento. Bueno, ahora es muy parecido. Ahora hay un montón de escuelas que se dedican a enseñarte en 6 meses que sos programador porque las empresas están con una necesidad de programadores enorme. Entonces, la educación fue cambiando. De hecho, hay cada vez menos ingenieros y más programadores. Antes, los programadores eran solo ingenieros y así. Lo que quiero decir es, creo que es muy difícil cambiar los hábitos de la gente. Creo que tu proyecto tenía todos los factores para ser un proyecto realmente disruptivo, pero el mercado creo que no está preparado y los padres no están preparados para hacer sus cambios de hábitos, ¿no? Entonces, pero creo que el mercado va a cambiar y la forma de educar va a cambiar, sin duda. Sin duda, sobre todo con lo que viene ahora, donde ya con todas estas nuevas tendencias del mercado va a ser fundamental desarrollar la resiliencia, la inteligencia emocional, otras características de las personas y no tanto lo técnico, ¿no? Pero quiero andar justo en ese tema. Ahora hay un boom con todo lo que es inteligencia artificial. Creo, de hecho, si buscas en internet la palabra startup o producto, creo que las segundas 2 palabras que te saldrán como sugerencia va a ser inteligencia artificial. O sea, casi que no hay emprendedor que no te hable de inteligencia artificial. Si ellos desarrollan un teléfono, va a tener inteligencia artificial. Si hacen una SaaS, tiene inteligencia artificial. Si hacen una plaza para los chicos que vayan a jugar, va a tener inteligencia artificial. O sea, hoy es la palabra comodín, como lo fue Bitcoin en su momento, como lo fue blockchain, antes de eso como lo fue Internet, y es siempre todas las generaciones van acompañadas con un cambio tecnológico muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de cómo va a afectar o cómo nos está afectando hoy y cuál es tu visión sobre cuáles son las habilidades que tendríamos que desarrollar o esa persona que quiere estar liderando un equipo tecnológico? Ahora vamos a hablar de la educación. Me parece que es un tema que has estado desarrollando en todo este año y creo que ahí podés contarnos un poco tu experiencia, ¿no? Tu visión. No, vamos a ir a la inteligencia artificial, que me parece que está bueno y a mí me fue muy interesante porque mientras desarrollamos Quavi, que era la startup que estábamos haciendo, fue justo el boom de ChatGPT y básicamente nosotros éramos una startup en pocas palabras de contenido, ¿no? Entonces, obviamente que fue como un impulso y una ayuda en un montón de cosas y en este caso ChatGPT, pero miles de otras herramientas más. Mi visión sobre eso es un poco como lo que vos decías. Siento que
es una palabra que está de moda, que la tenés que tener en tu pitch deck si querés levantar inversión o si querés que alguien te escuche. Casi que B2B hoy también, lamentablemente. Y creo que llama como a dos cosas, ¿no? Que es un poco por lo que muchos que empezamos en tecnología o a estar muchas horas enfrente de una computadora, lo hacíamos, que era por el hecho de jugar. Entonces, creo que la persona que hoy está en tecnología, está en producto, tiene que tener ganas de jugar con la inteligencia artificial, sea con lo que sea, y como volver a divertirse para descubrir, ¿no? Como para descubrir de qué se trata esto, sabiendo que muy probablemente lo que haga en 3 meses no va a servir porque va a aparecer otro equipo, otro producto, lo que sea, 10 veces mejor. Pero es como cuando salió, no sé, me acuerdo, HTML5, que era competencia de Flash, y decíamos, qué locura, todo lo que se puede hacer. Y también todo lo que tardó en HTML5 en ser una norma. Entonces creo que tenemos un camino como largo por delante. Pero algo que a mí me parece como interesante en eso también es, creo que todavía no, como visionadores del producto, estamos reduciendo tiempo y tal vez no yendo a transformar lo que podríamos transformar con inteligencia artificial. Y ahí creo, y es tal vez me voy un poco el tema, pero creo que es por algo que tiene que ver con lo que decía el cambio de hábitos o mismo de lo que pasa en los cambios de equipos de proyecto a producto o empresas que no innovan y que quieren innovar, equipos que trabajan en cascada y después en agile. Todo al final termina siendo un cambio de hábitos en ese sentido y un cambio de tengo que dejar de hacer algo para hacer algo nuevo. Entonces, ¿cómo es una persona hoy? Y si yo hoy estaría como 100% enfocado en producto, me preguntaría cómo soy yo a la hora de enfrentar nuevos desafíos y aprender nuevas cosas. Y aprender nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque probablemente lo que hoy haces en el 80% de tu tiempo puede ser automatizado muy fácil o puede ser reemplazado por una IA. Entonces, ese 80% que tenés libre, ¿en qué lo vas a usar? ¿Sabés crear de nuevo? ¿Sabés cómo innovar de nuevo? ¿Sabés cómo pensar una idea de cero? ¿Sabés qué hacer con el tiempo libre? Entonces, creo que la inteligencia artificial nos trae la pregunta o la oportunidad de volver a preguntarnos el sentido de él, para qué hacemos las cosas. Y eso es a nivel individuo y a nivel organización. Me acuerdo una vez cuando vendía software, fui a una pyme que le iba muy bien, tenía unos 30 empleados, o sea, para ser pyme, muy bien, y el CEO hacía las facturas a mano. Entonces él me decía, yo me dedico una semana entera a hacer facturas. Si su talonario de facturas tuviese tiempo de pantalla como tiene el iPhone, hubiese dicho una semana. Y un error que cometí como comercial mientras intentaba venderle el software era, ahora lo que vas a tener que hacer es pensar qué haces con el tiempo que no estás facturando, porque como se va a reducir en un 80%, vas a tener toda esa semana libre, ¿qué vas a hacer? Y muchas veces esas tareas que hacemos nos dan un sentido a nuestro rol. Y sin esa tarea nuestro rol no tenía sentido. Entonces, creo que ahí cada uno tiene la oportunidad de redefinir el rol y redefinir esa tarea que hace. Entonces, si tu rol está atado a algo que haces, creo que ahí me preocuparía. Todo es reemplazable, aunque lo que parezca que no lo es, va a serlo. No sé si ahora o dentro de 20 años, pero ya sea la parte artística, la parte humana. Hay incluso ahora inteligencia artificial que hacen de product managers y hacen de project managers, hacen de scrum masters. Entonces, incluso esa relación donde hablamos, donde discutimos, donde tratamos de analizar qué es lo mejor para el negocio y lo mejor para las personas, también lo puede hacer la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque incluso va a ser mucho mejor que nosotros, entendiendo los factores que van a llevar a la empresa al éxito, y va a ser cuidar a las personas y cuidar el producto. Y la inteligencia artificial lo va a saber y va a acompañar ese proceso. Entonces, lo que creemos que hoy no va a ser reemplazado, va a ser reemplazado. Incluso, es lo que, claro, eso creo que está bueno, esa es la elección que más podemos tener hasta ahora, porque me acuerdo en 2017, 16 que se empezaba a hablar de inteligencia artificial, pero después no sé qué otra tendencia lo mató o la apagó un ratito, y me acuerdo yo estaba en la industria creativa y era como, a nosotros vamos a ser intocables, porque la creatividad no se va a tocar. ¿Cómo un robot va a poder hacer algo creativo? Y bueno, ahí te ves, industria publicitaria. Entonces, creo que dijiste algo que me encantó y que me inspiró de esto de como el replantearnos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos la gimnasia constantemente, tal vez de tratar de reemplazar lo mismo que estamos haciendo, como el típico CEO que dice, no sé qué, pero hagamos algo con inteligencia artificial porque lo tenemos que hacer.
Y creo que es el único momento donde podemos juntar a todos en una sala de reunión y todos vamos a ser amigos porque el CEO pidió inteligencia artificial. Y creo que tal vez hoy tenemos la oportunidad de repensar, decir, a ver, ¿este negocio tiene sentido o no tiene sentido? Y el que pueda dejar de hacer hielo y pensar en cuál es la próxima forma de refrigerar la comida, que es para lo que se usaba el hielo, y vuelvo de nuevo a pensar en el cliente, va a poder lograr y va a poder transformar y va a poder aprovecharse de esta tendencia y de esta tecnología y utilizarla para algo que sea parte del futuro. Y la otra es, hace falta seguir refrigerando comida, la gente va a seguir comiendo, vamos a seguir comiendo alimentos que tienen que ser refrigerados, ¿no? Entonces, es como todas esas preguntas que antes tal vez decía, oye, estás flasheándola o sos parte de Black Mirror, tal vez hay que traerlas un poquito más al presente y jugar con eso. Y hasta inclusive traer a la mesa a la inteligencia artificial a hacerle estas preguntas. ¿Cómo equilibrás las necesidades? ¿Cómo equilibramos las necesidades de lo que estamos haciendo cuando tenemos que poner sobre la mesa prioridades que no son el usuario? Esto, ¿por qué hago esta pregunta? Muchísimas veces he visto a directores de empresas tomar decisiones que no están relacionadas de forma directa con un beneficio sobre el usuario final, sino que tiene una razón más comercial. Te doy un ejemplo. Muchas veces, en vez de invertir en customer support o invertir en atender al usuario, se invierte en que se genere más volumen de ventas, ¿no? Para darle salud a la compañía o para darle otro tipo de impulso, ¿no? Y no se invierte y no se pone al usuario en el centro de la ecuación. Ahora, a veces son correctas esas decisiones y otras veces no, pero ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo equilibras este tipo de decisiones cuando uno está ya en un pasito más maduro de una compañía, ¿no? No te hablo del early stage de una startup, sino cuando ya empezaste a facturar, donde ya tenés ciertos clientes? Está bueno, y creo que me gusta la pregunta. Creo que acá hay lo que estamos ahí como sondeando en todas las preguntas, en lo que venimos hablando, que para mí tiene que ver con la honestidad de uno mismo, ¿no? De la persona de tecnología que entra a una corporación a querer hacer tecnología, cuando la corporación ve la tecnología como un destornillador y nada más, o el que entra a querer hacer un destornillador a una empresa que es puramente tecnológica y tal. Entonces, creo que ahí lo que necesitamos es honestidad con el lugar en el que vamos a trabajar, obviamente cuando tengamos la oportunidad y podamos y todo, pero ahí creo que tenemos que ser muy claros con dónde nos estamos metiendo, y no solamente en términos de tecnología o de desarrollo, sino que en términos de qué es lo que busca la empresa. Y ahí creo que podemos cambiar las preguntas que hacemos cuando estamos evaluando en el lugar donde queremos estar. Entonces, una empresa establecida que tiene un senior management, que trabaja por bonos y que no tiene una necesidad o objetivos de innovación superadores, va a querer ir al margen o va a tender ir a los porcentiles. Entonces, obviamente va a ser resultadista a mediano o corto plazo. Entonces, pensar en el cliente una feature a largo plazo es tal vez algo más impensado. Y eso lo sabemos del día uno en que andamos en la empresa, porque preguntamos la regla por la que un gerente toma las decisiones o por la que se mide a la compañía, o sea, cómo se mide el negocio y hacia dónde está yendo el negocio. Y eso obviamente va a cascadear en cómo tomamos las decisiones del producto y a dónde va el producto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por un lado, entender la naturaleza del negocio, entender la naturaleza de por qué se hace lo que se hace. Y por otro lado, también encontrar la manera de hablar de las necesidades del usuario en términos de impacto en el producto y en el negocio, que es algo que a veces por ahí desde el lado más tecnológico o user experience también perdemos el foco de poder contar el impacto que va a tener en el negocio esto que estamos haciendo. Y de nuevo acá challengeando también la mirada de que el comercial lo decide porque tiene que vender más, poniéndome del otro lado, el lado más comercial. El comercial toma las decisiones porque tiene una estrategia que desarrolló con su experiencia, que desarrolló con el bagaje y el recorrido del negocio, que por algo toma decisiones. Entonces, ahí también es como volver a la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué queremos hacer esto y tal?
Y de nuevo, si hablamos de un product manager que toma decisiones netamente comerciales, netamente prioriza en el backlog cosas de decisiones, tal vez no estamos hablando de un product manager, sino que estamos hablando de un Scrum Master definido o disfrazado de product manager que simplemente hace lo que el negocio pide. Y está perfecto, pero creo que también hay que blanquearlo. Para ir cerrando, Fede, me gustaría... Bueno, ya nos has contado bastante sobre la experiencia. Yo siempre termino las entrevistas preguntándoles una historia de fracaso, ¿no? Creo que durante todo el podcast nos has estado contando diferentes píldoras que duró un poquito más de un año. Entonces, me gustaría, Fede, que nos cuentes, si bien ya nos contaste un poco la historia de lo que era Quavi, contame desde un lugar de aprendizaje, de una lección valiosa que hayas tenido, que puedas compartir con la audiencia, un poco esta historia de fracaso. Por un lado, esto que decía de generar una relación con un cliente, en nuestro caso los padres, y hacer crecer esa relación y entender que al principio el producto o lo que solucionemos es una excusa para conocer más a un cliente y poder generar un gran producto. En nuestro caso, ninguno de los founders era padre, ninguno de los founders era psicólogo o con experiencias educativas o de psicopedagogía o algo que nos dé como cierta credencial, con lo cual era aprendizaje pleno el que necesitábamos. Para tanto, no sé, por ejemplo, hicimos un podcast como excusa para relacionarnos y poder conversar con psicopedagogos, con psicólogos o con gente que nos interesaba hablar y entrevistar y generar esos espacios también de contar y de poder dialogar. Entonces, creo que el primero para cerrar eso es el producto al principio es una excusa para relacionarse con un cliente y quererlo y construir algo copado. Parece que estar abierto a hacer lo que sea. Eso por un lado. Lo otro que para mí fue un gran aprendizaje, que es muy difícil, o para mí fue muy difícil pararme porque claro, a veces o el gran, como quien hacía el desarrollo de toda la tecnología era yo, y a la vez también el que definía hacia dónde iba junto con mi socio el producto, qué íbamos a hacer, qué soluciones íbamos a ver, hacer el research y todo eso. Es muy difícil estar en todos los sombreros al mismo tiempo que requiere emprender, o a veces según las necesidades, pero era nuestro caso. Y cuando estamos tocando varios sombreros y por ahí estamos en un modo muy operativo, que fue lo que nos pasaba a nosotros, creo que es muy necesario tener como ser lo más metódico posible en cuestión de ceremonias, en cuestión de planning, en cuestión de roadmap, en cuestión de retrospectivas, de cuándo las vamos a tener, cuándo lo vamos a hacer y cada cuánto vamos a iterar y por qué vamos a iterar. ¿Cuáles son los parámetros por los cuales vamos a iterar? ¿O cuáles son los parámetros por los cuales vamos a hacer un pivote? Y creo que eso fue algo que me llevo, ¿no? Tal vez en la vorágine de crear y de emprender y de visionar cosas y del entusiasmo, a veces hicimos varios pivotes sabiendo por qué lo hacíamos, pero tal vez sin seguir una línea más científica, si querés, o más lineal en por qué lo íbamos haciendo. Y en ese sentido, algo que aprendí es, siempre va a haber excusas que te bancan, que el producto es espectacular, y siempre va a haber excusas que el producto es una mierda. Porque si haces un MVP con 100 personas, no es una suficiente muestra para evolucionar. Si son con 1000 tampoco. Si son con... Bueno, entonces, ¿hasta cuándo es? Pero si haces con 100 y te va mal, bueno, no, entonces hay que matar eso. Entonces creo que ahí, como nosotros mismos, tenemos que definir como decía antes, cuál es el parámetro de éxito, cuál es el parámetro de go o no go, y hay que tener muy claro como el runway personal y el runway de empresa. Eso, y ser súper crudo con el runway. Y ahí hay algo que hablábamos recién de esto del uso de la tecnología y del por qué hacer cambios, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hicimos es lanzar un test de inteligencias múltiples que lo lanzamos como un lead magnet y nos sorprendió el éxito que estaba teniendo, el éxito en cuestiones de lo barato que nos salía conseguir a los clientes, lo rápido, el tiempo que el cliente dedicaba en hacer el test. Todo nos sorprendió, era en términos de productos que lanzamos lo que más la pegaba. Y ahí nos perdíamos tal vez en cuestión de tratar de meterle tecnología y de hacerlo más fácil, de automatizarlo para que a nosotros no nos genere una carga de hacer el resultado y todo esto, el resultado del test, de automatizarlo. Tal vez dedicamos más tiempo en tratar de automatizarlo que en entender por qué la gente estaba haciendo el test de inteligencias múltiples, o de entregarle un resultado tal vez con una llamada, o probar, o llamarlo, o hacer algo más manual, ¿no? Entonces, a veces menos tecnología en early stage es mucho mejor para
mantener ese contacto muy cotidiano y muy manual, que obviamente si venimos de tecnología tal vez es muy difícil porque preferimos hacer un Excel que calcule todo automático o lo que sea, que estar con lápiz y papel anotando insights o haciendo un cálculo a mano. Entonces es poder volver a lo simple. Y el mayor aprendizaje como a nivel personal es sepas lo que sepas, hagas lo que hagas, escribas el libro que escribas, leas lo que leas, la vas a cagar igual. Me encantó. Y hay que espera, no digas más nada. Lo dejamos ahí. Me encantó cómo has terminado esa frase. Me encantó porque cuando uno tiene un éxito relativo en el mundo de los emprendimientos, cuando uno logró algo, cuando uno vendió algo, cuando uno logró vender sus startups o lo que sea, igual la podés volver a cagar. Me encantó. Vamos a ir cerrando la entrevista de hoy, pero me gustaría hacerte la pregunta. ¿Cómo querés cerrar la entrevista? ¿Qué te gustaría decir que no hayas dicho todavía? Te doy el espacio para que te despidas y la cierres como más te guste. Voy a ir pensando en el futuro o presente product manager que puede estar escuchando, y me conecté un poco como por qué a mí me gusta el rol de product manager o todo lo relacionado a producto. Y en mi caso es la parte más de visión y de definir hacia dónde vamos a ir, de un roadmap y de todo eso. Y de alguna manera como volver a tener esas conversaciones, ¿no? Invito a todos los que estén escuchando a volver a hablar de visión, a volver a hablar de roadmap a largo plazo, porque creo que estamos en un momento súper quiebre, que puede ser la oportunidad de ser un gran quiebre para lo que estamos construyendo y para lo que estamos haciendo. Y si seguimos construyendo por construir, creo que vamos a hacer eso. Cosas que no sirven para nada y seguir cagándola. Y es el momento para realmente hablar de visión. Y es algo que nos incomoda porque puede ser abstracto o lo que sea, o hay gente que no está tal vez acostumbrada a hablar en esos términos, pero busquemos la forma para hacerlo porque creo que es lo que genera creatividad e innovación y hace que las cosas sean exponenciales o de gran impacto. Muchísimas gracias, Fede, por tu tiempo. Espero volver a escuchar de vos en un futuro emprendimiento, en un futuro producto. ¿Por qué no? Trabajando juntos en el futuro. Fede, te dejo un gran abrazo y nada, la seguimos en la próxima.